Vamos a revisar esta tarea entonces, que nos quedó de la clase anterior. Entonces decimos solución del ejercicio número 2. Tenemos la función costo, que es 6 más 2x por x más 3, dividido todo eso en x más 2. Yo voy a multiplicar arriba, creo que queda mejor, 6 más 2x cuadrado más 6x, dividido todo eso en x más 2. Ya nos piden determinar el costo marginal y el costo promedio marginal. ¿Ya? Como funciones, básicamente, ¿no? Ese ejercicio es bastante sencillo, porque el costo marginal, en el fondo, es C'. Entonces esta es la derivada de un cociente, y lo único que tenemos que hacer es aplicar eso. Entonces nos queda la derivada del primero, 4x más 6 por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, que en este caso sería 1, dividido en el segundo término al cuadrado. Ese sería el costo marginal. Si uno podría factorizar aquí, bueno, podemos hacer las reducciones que queramos. En el fondo acá tendríamos 4x al cuadrado, más 8x, más 6x, más 12, menos 2x cuadrado, menos 6x, menos 6. Todo eso dividido en x más 2 al cuadrado. Tenemos que hacer entonces la reducción de todos los términos que tenemos acá. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Tendríamos costo marginal igual a 4x cuadrado más 14x más 12 menos 2x cuadrado menos 6x más 6 partido todo eso en x más 2 al cuadrado, 2x cuadrado más 8x más 18, todo eso en x más 2 al cuadrado. Ahí tenemos el costo marginal. Ese sería el costo marginal como tal, ¿cierto? No nos piden el costo en algún valor en específico, sino que simplemente la función. Bueno, el costo promedio corresponde a la función costo dividida por x. Entonces, el costo promedio va a ser la función que nosotros teníamos arriba, que era 2x al cuadrado más 6x más 6, todo eso partido en x sobre x más 2. Y ahí estamos haciendo la operación un poquito más rápido. O sea que esto sería 2x al cuadrado más 6x más 6, dividido todo eso en x cuadrado más 2x. Y entonces el costo marginal promedio va a ser la derivada del costo promedio. Entonces de esta forma tendríamos otro cociente, tendríamos 4x más 6 por x cuadrado más 2x menos 2x al cuadrado más 6x más 6 por 2x más 2, todo eso dividido en x cuadrado más 2x al cuadrado. Entonces, de esa forma, nos estaría quedando que el costo promedio marginal es, multiplicamos, te queda 4x al cubo más 8x al cuadrado más 6x al cuadrado más 12x. De aquí vamos término a término, nos queda 4x a la cuarta más 12x al cuadrado, no miento, 2x aquí multipliqué mal,
va multiplicando ese 2x, multiplica cada término, sería 4x cubo, ahí sí. Más 12x al cuadrado más 12x más 4x al cuadrado más 12x más 12. Ahí sí. Todo eso dividido en x cuadrado más 2x al cuadrado. Entonces, costo promedio marginal es simplemente 4x al cubo, 14x cuadrado, 12x menos 4x al cubo. Aquí podemos sumar. Te queda 12 más 4 serían 16, te quedaría menos 16x cuadrado menos 24x más 12. Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer... Profe, menos 12 o no. Sí, menos 12, correcto. Ahí. Entonces, costo marginal promedio sería, se van estas dos, te queda menos 2x al cuadrado, menos 12x, menos 12. Todo eso partido por x cuadrado más 2x al cuadrado. Ya podríamos dejarlo de esa manera y no estaría mal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la función costo marginal y la costo marginal promedio. Ya ese era el primer ejercicio. Básicamente era derivar. Conocer el concepto y derivar. Ya. Vamos con el otro ejercicio. Ya, con el ejercicio 5. Era la otra tarea. Que decía, se proyecta que dentro de T meses el precio medio por unidad de artículos de cierto sector de la economía se considera en tantos dólares. Te dan un precio. ¿Ya? Que es Q de T, y eso es menos 2T cubo, más 8T cuadrado, más 17T, más 300. ¿Ya? Entonces es un precio que varía en el tiempo. Entonces la primera parte dice, ¿a qué razón o a qué tasa se incrementará el precio por unidad con respecto al tiempo a los 6 meses? O sea, lo que nos están pidiendo en el fondo es Q' de 6. ¿Ya? Porque nos hablan de la tasa de cambio del precio, ¿ya? O sea, la derivada del precio. Entonces, vamos a ver. Q' de t va a ser menos 6t cuadrado más 16t más 17. Entonces, Q' de 6 va a ser simplemente el menos 6 por 6 al cuadrado más 16 por 6 más 17. Esto es 6 por 6, 36, por 6 serían menos 2, 16. 6 por 6 son 36, 3, 6 por 1, 6 serían 96 más 17. ¿Ya? Entonces tendríamos finalmente que, de acuerdo al cálculo, tendríamos menos 216 más 96 más 17 corresponde a 103, negativo. Entonces esto es menos 103. O sea que a los 6 meses el precio debería ir bajando. Eso es lo que significa. ¿Ya? Y después dice, ¿a qué tasa cambia el ingreso por venta al cabo de 6 meses? Bueno, nosotros sabemos que el ingreso por ventas, I de T, ¿ya? Corresponde a Q de T por la cantidad, ¿ya? Por la cantidad. En este caso, tenemos que Q de T es el precio
Y la cantidad podríamos llamarla Q, donde Q es una constante, podría ser, ¿no? Porque T no corresponde a la cantidad, en este caso T corresponde al tiempo, ¿ya? T corresponde al tiempo. Q es la cantidad que yo vendo. Si yo quiero calcular el ingreso de una empresa, yo tengo que multiplicar lo que vendo por el precio de lo que vendo. De esa forma obtengo el ingreso. Entonces la cantidad no la mencionan en ninguna parte, entonces como no se menciona, simplemente se asume que es Q. No sabemos si Q es positivo, o sea, no sabemos si Q varía en el tiempo, si es fija, simplemente asumimos que Q es una cantidad que se vende, que por ahora la vamos a asumir constante. ¿Ya? Porque no podemos decir que varía con el tiempo y no sabemos cómo tampoco. Entonces, de esa manera, tenemos que la tasa de cambio, ¿ya?, del ingreso por venta va a ser igual a la derivada con respecto a T, en este caso, de Q por Q de T. Entonces, Q, como es constante, sale. Y nos preocupamos solamente de la derivada de este costo. ¿Ya? Entonces, de esa manera sería Q por la derivada de Q con respecto a T, que la tenemos arriba, que sería menos 6T cuadrado más 16T más 17. Y finalmente tendríamos que la tasa de cambio al cabo de 6 meses va a ser igual a menos Q por este menos 103, porque en el fondo toda esta cuestión que está aquí corresponde a la derivada en 6. Y eso sería. Eso por supuesto en unidades monetarias. Ahora, respecto al costo marginal promedio, bueno, el costo promedio es de esa forma, el costo marginal promedio es la derivada del costo promedio. Eso es todo, es un concepto. ¿Ya? El concepto que nosotros ya hemos hablado en muchos momentos. Ya, vamos a hablar de lo que realmente nos importa en este minuto, que es optimización aplicada en economía. Entonces, hoy día partimos con optimización aplicada a la economía. Todo lo que hemos visto de aplicaciones a la derivada van a prueba, chiquillos. Todos van a prueba. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la optimización se basa principalmente en los principios que te entrega la derivada para encontrar valores extremos. Nosotros con la derivada encontramos máximos y mínimos, por lo tanto, podemos perfectamente establecer, de alguna u otra forma, optimización de funciones, ¿cierto? Aplicando la idea de punto crítico, del estudio de la primera y segunda derivada para saber cuáles son los valores extremos y todo eso. Entonces, para ello, existe una secuencia de pasos que nos permiten a nosotros optimizar problemas de economía. Entonces, paso 1. Sí, efectivamente, máximo y mínimo para no al control de este viernes, sino que a la PEP, a la prueba PEP. ¿Ya? En las aplicaciones de la derivada va en la PEP, no en el control de este viernes. Entonces, paso 1, establecer función objetivo. ¿Ya? Vamos a establecer una función que es objetivo. ¿Qué es lo que se quiere hacer, básicamente? Si se quiere maximizar algo, minimizar algo. Y, por supuesto, establecer las preguntas, establecer lo que se quiere calcular. Luego viene el paso 2, que es
Una vez de establecer función objetiva y establecer lo que se pide, aplicar la derivada. Para optimizar la función objetivo. Y el paso 3 finalmente tiene que ver con responder lo que se pregunta. Parece tonto, parece casi como de perogrullo, pues resulta que estos 3 pasos se aplican a cabalidad en los problemas de optimización. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Estos 3 pasos no solamente se aplican en optimización en la economía, sino que también se aplican en optimización en general. ¿Ya? Ok. Vamos a ver un ejemplo. Un ejercicio. Que es el siguiente. Dice, para cierto artículo, la ecuación de demanda es tanto. Ustedes saben que la demanda es el precio, ¿no? X para nosotros va a ser la cantidad. Determina el volumen de producción que permite maximizar el ingreso. Después te dan un costo. Dicen cuántas unidades se requieren para maximizar las utilidades. Entonces aquí tenemos que recordar lo que vimos el viernes, cómo armar esa función. Entonces, solución. Entonces, para la parte A, nosotros tenemos que encontrar el ingreso. El ingreso siempre es precio por cantidad. X corresponde a la cantidad. Entonces, esto es X por 5 menos 0,001X. O sea, la función ingreso es 5X menos 0,001X cuadrado. Esta es nuestra función objetivo, en este caso. Y nos piden maximizar el ingreso. Cuando hablamos del volumen de producción, entonces se pregunta por X. Y mi función objetivo corresponde a la maximización del ingreso. Eso se quiere hacer. Se quiere maximizar el ingreso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la función ingreso que acabamos de obtener. Entonces, si y de x corresponde a 5x menos 0,001x al cuadrado, su derivada va a ser 5 menos 0,002x. Igualamos a 0. Al igualar a 0, obtenemos que x es igual a 5 dividido en 0,002. Esto es lo mismo que 5 dividido en 2 partido por 1000. Entonces sería 5 por 1000 dividido por 2. La mitad de 1000 es 500. Y 500 por 5 son 2500. Entonces son 2500 unidades, ¿ya? Las que nos van a permitir, de alguna u otra forma, maximizar el ingreso. Pero todavía no sabemos si este valor que nosotros encontramos efectivamente hace eso, pues, maximizar. Entonces, para poder hacer eso, debemos comprobar o debemos utilizar algún criterio, ya sea de la primera o segunda derivada, que nos permita saber si para x igual a 2500 unidades,
se maximizan las utilidades. Se maximiza el ingreso, perdón. ¿Ya? Y eso siempre se hace, o sea, uno encuentra el valor de lo que estaba buscando y tengo que comprobar de que ese valor que encontré efectivamente hace lo que yo espero, que es maximizar. Entonces, ¿cómo se hace? Yo voy a utilizar, normalmente los problemas de optimización se utiliza el criterio de la segunda derivada. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, tenemos lo siguiente. Tenemos y segunda, derivo de nuevo, te queda menos 0,002 y evalúo esa segunda derivada en las 2500 unidades. Al evaluarlo me queda menos 0,002, eso es negativo. Entonces recordemos lo que decía el teorema de valores extremos, el criterio de la segunda derivada. Por aquí estaba. Prueba de la segunda derivada. Dice, si yo tengo una derivada negativa en el punto crítico, entonces tengo un máximo local. Si yo tengo una segunda derivada positiva en el punto crítico, entonces tengo un mínimo local. Este es el teorema que nosotros vamos a usar. Lo voy a citar en nuestra parte. Este es el teorema que estamos usando. Entonces, si yo derivo por segunda vez y reemplazo en el punto crítico y me da negativo, tengo un máximo. Si me da positivo, tengo un mínimo. Por lo tanto, en efecto, claramente, se maximiza el ingreso a las 2500 unidades vendidas. Por lo tanto, la respuesta justamente de esta parte A era determinar el volumen de producción. El volumen de producción son 2500 unidades. Ok. Bien. Vamos a ir entonces ahora con el segundo. Mira, dice, si el costo de producir X artículo está dado por esa función que está ahí, ¿cuántas unidades se requieren para maximizar las utilidades? Entonces ahora ya es un poco distinto, porque para la parte B, ya nos piden, hay una función objetivo distinta, y eso es maximizar utilidades, maximizar la función utilidad, y tenemos que armar, por supuesto, esta función utilidad. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la función demanda corresponde a 5 menos 0,001x. Sabemos que la función costo, que la dan también, corresponde a 2000 más x. Por lo tanto, la función utilidad va a ser la función ingreso menos la función costo. La función ingreso es x por p, precio por cantidad, menos la función costo que está dada por esta forma. Entonces, nuestra función utilidad va a corresponder a lo siguiente. Tenemos que u de x va a ser x por 5 menos 0,001x menos la función costo que es 2000 más x. Entonces, la utilidad de esta empresa sería 5x menos 0,001 x cuadrado menos 2000 menos x. Entonces, u de x va a ser menos 0,001x cuadrado más 4x menos
2000. Esa es mi función objetivo. Ya tengo mi función objetivo, que es la utilidad, y yo quiero maximizarla. Entonces, una vez que tenga la función utilidad, derivo. Derivando, tenemos U' es menos 0,002x más 4. Igualamos a 0 para encontrar el punto crítico. Entonces, al encontrar este punto crítico, nos va a quedar lo siguiente. Nos queda que x es igual a 4 dividido en 0,002, que dijimos que era 2 partido por 1000. Entonces, esto es 4 por 1000 dividido por 2. Esto es 2000. Son 2000 unidades. Entonces, ahora lo que a mí me interesa, por supuesto, es saber si esto que está aquí, estas 2000 unidades, efectivamente maximizan las utilidades. Entonces, derivando nuevamente, igual como lo hicimos antes, pero con la función utilidad, derivando nuevamente tenemos u segunda de x igual a menos 0,002. Si yo reemplazo u segunda en 2000, es igual a menos 0,002, y eso es negativo. Por lo tanto, con 2000 unidades producidas, se maximizan las utilidades. ¿Ok? Y eso era, pues. Te pedían unidades requeridas para maximizar utilidades. Bueno, con 2000 unidades se hace. Ahora, pregunta. Fíjense que este es un único problema. Entonces, si ustedes se fijan en la primera parte, nosotros maximizamos el ingreso. El ingreso es la plata que me entra. Y llegamos a que el ingreso se maximizaba con 2500 unidades. Después consideramos el costo y obtuvimos la función utilidad. Y al hacer toda la cálculo nos encontramos con que con 2000 unidades se maximizaban las utilidades. Pregunta para ustedes, ¿qué es mejor? ¿Producir 2500 o producir 2000 unidades en este caso? ¿Qué creen ustedes? ¿2500 o 2000? Saquen el economista que llevan adentro. El contador y economista que llevan adentro. En ambos casos se maximizan, uno el ingreso y el otro las utilidades. Mira, por ahí dijeron 2500, Julia dice 2000, y ahora argumentenme por qué creen que 2500 y por qué creen que 2000. 2000 por las ganancias. Ya, Julia dice que es por un tema de ganancia. Tomás creo que iba a hablar. ¿Será 2000 porque la función de utilidades considera el costo también? Ya, por ahí va, ok. Exactamente. Si yo produzco 2000, voy a maximizar lo que gano. Si yo produzco 2500, voy a maximizar lo que ingresa, pero me va a quedar menos para el bolsillo. ¿Ya? Me va a quedar menos para el bolsillo. Eso es importante. Y fíjense en lo siguiente, no siempre producir más implica ganar más. ¿Ya? Y este juego lo hacen todas las empresas. No siempre producir más significa ganar más. En este caso, conviene producir 500 unidades menos porque gano más que produciendo 2500 porque gasto mucho para lo que voy a ganar. Por lo tanto, es súper importante tener claro eso.
Las utilidades se refieren a las ganancias, lo que me queda para el bolsillo. Está considerando los gastos que yo voy a tener para producir. En cambio, el ingreso es solamente lo que vendo. Por ejemplo, cuando usted va, supongamos que usted vende, no sé, por decir algo, supongamos que vende pasteles. Y viene y le dicen, ¿sabe qué? Vendí 30 pasteles y los 30 pasteles los vendí a lucas. Entonces gané 30 lucas. Eso es falso. No ganó 30 lucas. Le ingresaron 30 lucas a su negocio. ¿Por qué le ingresaron? Porque claro, porque usted vendió 30 pasteles a 1.000 pesos. Entonces, 30.000 pesos es lo que usted recibió del público. Pero usted no consideró los gastos, ¿cierto? En eso, pues, cuánto gastó de luz, cuánto gastó en la producción, si es que los compró en otro lado, cuánto le salió. Entonces, para poder saber cuánto realmente gané, lo que recibo, tengo que restarle a todo lo que gasté para poder producir o para poder vender esos artículos. La utilidad de eso se trata. La utilidad es lo que me queda a mí, ¿cierto? Después de haberle sacado todos los costos a lo que vendí. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? Entonces, la utilidad o ganancia, como se conoce, corresponde a lo que me queda en el bolsillo, o sea, considera los costos. Los ingresos solamente consideran lo que me entró a la empresa. ¿Se entiende? Sí. Ok. Vamos a hacer un ejercicio más de funciones de optimización, ¿ya? Que es el siguiente. Estoy trabajando directamente con la guía de aplicaciones, ¿eh? Ya estoy trabajando directamente con la guía de aplicación. Entonces, miren, dice, para un determinado producto la ecuación de demanda es esa y la función de costo promedio es esta. Determina el precio que maximizará las utilidades. Ahora nos piden el precio. ¿Ya? Entonces, solución. Función objetivo. Te pide maximizar las utilidades. Se pregunta el precio. ¿Ya? Entonces, claro, decimos, la utilidad es ingreso menos costo. Yo tengo costo promedio acá y me da la ecuación de demanda. Entonces, la ecuación de demanda es la ecuación de precio, que sería 42 menos 4x. El costo promedio es 2 más 80 dividido por x. Entonces, cuidado, porque yo necesito el ingreso. El ingreso es precio por cantidad. O sea, x por 42 menos 4x. El costo promedio es el costo dividido por x. Costo promedio es el costo dividido por x. Por lo tanto, el costo va a ser x por el costo promedio. O sea, va a ser x por 2 más 80 dividido por x. Eso es 2x más 80. ¿Ya? Entonces ya tengo el costo, ya tengo el ingreso y por lo tanto puedo armar la función utilidad. La función utilidad va a ser el ingreso, x, 42 menos 4x, menos el costo que sería 2x más 80. Por lo tanto, la función utilidad nos va a quedar en 42x menos 4x al cuadrado menos 2x menos 80. De esta manera, tenemos que u es menos 4x al cuadrado más 40x menos 80. Esa corresponde
a nuestra función utilidad. Entonces ahora hacemos todo lo que ya sabemos. Derivamos, nos queda menos 8x más 40, igualamos a 0, esto es x igual a 40 dividido por 8, eso es 5. 5 unidades. Ya tenemos la cantidad de unidades, lo que tenemos que hacer es ver si esta cantidad de unidades nos permite maximizar las utilidades. Entonces, derivando nuevamente, tendríamos u segunda, sería menos 8. Evaluamos esta u segunda en el valor que obtuvimos y nos sigue dando menos 8. Negativo. Por lo tanto, al producir 5 unidades, se maximizan las utilidades. Entonces ya tenemos eso. Y para poder saber lo que nos están pidiendo, porque fíjense que lo que nos piden es el precio, ¿ya? Entonces tenemos que reemplazar el valor que obtuvimos de X en el precio que está aquí, ¿ya? Entonces, luego el precio es P evaluado en 5, que eso era 42 menos 4 por X, pero X vale 5. Y te queda 42 menos 20. O sea, son 22 unidades monetarias. No hablaban de dólares, ni de pesos, ni de centavos, ni de libras esterlinas, ni nada de eso. Entonces, uno simplemente lo expresa como unidades monetarias. Ese sería el precio para el cual se maximizan las utilidades. ¿Ok? Bien. Ya.